Bienvenidos a este segundo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, M790 Radio Libre Miami. Como le comentábamos recién con Santiago, vamos a tener una entrevista muy especial y para eso convocamos a nuestro amigo Walter Baccarini. Ustedes lo conocen, estuvo con nosotros en varias oportunidades. ¿Cómo estás, Walter? Hola Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Walter, ¿cómo estás? Y es nuestro enlace europeo, Sergio, el enlace europeo de Poder y Dinero. Así es, nuestro corresponsal ahí en Europa. Walter, gracias. Queremos que por favor nos introduzcas al profesor San Martín, por favor. Bueno, el profesor San Martín primero es un amigo y segundo es un catedrático de la Universidad de Alicante, que hoy en esta entrevista va a ser muy interesante escucharlo. Es el director de Radix. Así que, José, un gusto y gracias por aceptar esta entrevista con dos amigos como Santiago y Sergio. Contanos qué es Radix. Contanos qué es Radix, Walter, por favor. Perdón, profesor. Creo que la persona indicada es casualmente José para que lo cuente, qué es Radix, qué significa Radix y qué es Radix hoy. Muy amable, muchas gracias a todos, es un honor. Lo primero, soy profesor titular de universidad, no catedrático, pero bueno, agradezco la promoción profesional, que no merezco. Radix Intelligentsia es una organización de inteligencia que trabaja al servicio de la democracia constitucional occidental, no solo en Europa, sino en muchos países del mundo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es consolidar, dar estabilidad y sentido a las democracias occidentales, en el sentido más noble del término. Nosotros trabajamos desde la línea de la inteligencia económica para apoyar a empresas de una manera generalmente altruista. Digo generalmente porque todo lo que se ha hecho siempre ha sido de forma gratuita, sin ningún tipo de privilegio, prebenda o contrapartida económica y, obvio, también implementar medidas que sirvan para consolidar la democracia frente al populismo, la demagogia, el radicalismo, la sedición y todo lo que significan amenazas continuas que hoy día estamos viviendo de manera lacerante y creciente. Profesor, en ese sentido, comencemos por la parte político-institucional, luego vamos a la parte más económica, que por supuesto forma parte de la misma ecuación, pero simplemente para organizar un poquitito el debate. Hay muchos especialistas que analizan con preocupación el fortalecimiento de estas tendencias de lo que se denomina la democracia no liberal, ¿no? O iliberal, vale decir, estos liderazgos o movimientos que cuestionan la lógica de la democracia, por lo menos como la conocimos hasta hace unos años. Pregunta, ¿usted cree que esta es una amenaza real, que tiene características globales o tiene que ver más con cambios o características idiosincráticas de procesos que, bueno, tienen diferentes lógicas y algunos puntos en común, pero no constituye un riesgo coordinado, global, una amenaza a la democracia? Ambos. Es evidente que antes era un fenómeno estrictamente nacional, incluso regional o en algunos casos local, pero hoy día ya es un mare magnum de problemas que se están generando en muy diferentes países. Tenemos bonapartismos plebiscitarios donde todo viene insuflado con una idea de asentimiento popular. Es decir, si la calle me aclama, entre comillas, yo domino y yo tengo poder que está por encima incluso de las urnas y de las leyes. Este es un problema muy serio porque nos lleva al Führerprinzip, al principio del Führer. Es la voluntad del Führer, es el derecho en Alemania. Eso fue lo que se instituyó en el Tercer Reich y se convirtió en dogma de ley, de fe jurídica. Este es un problema muy serio que generan todos los populismos, de cualquier tipo de ideología, pero lo estamos viendo tanto en la izquierda como en otros ámbitos, lugares de ultraizquierda, pero lugares también de ámbitos supuestamente no ideológicos o más moderados, donde se están generando fenómenos claramente autoritarios. Y ese culto a la irracionalidad nos va a llevar a un callejón sin salida si no se toman medidas democráticas y legales. ¿Santiago? Bueno, yo me pregunto, profesor, nosotros aquí en Poder y Dinero, y considerando la presentación y la prioridad digamos, en el enfoque del modelo occidental de la tarea suya, nosotros venimos señalando que este modelo occidental está basado en una cantidad de elementos de arquitectura institucional en muchos aspectos, algunos en lo económico, por ejemplo, el Fondo Monetario, la globalización, es libertad de movimientos financieros y de bienes y servicios. Esto se apoya en la Organización Mundial de Comercio, en el GATT, en el Fondo Monetario.
Bueno, y en otros aspectos fuera de lo puramente económico es lo mismo. Nosotros lo que vemos es que China, digamos, esta penetración, digamos, de contaminación no occidental se está aprovechando de las condiciones que ha generado, digamos, Occidente y que han explicado el auge del modelo capitalista desde, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo contener y mantener bajo control todo esto cuando da la impresión de que esta vez Occidente tiene un adversario mucho más astuto que lo que fue la Unión Soviética? Estos son mucho más hábiles y de hecho la misma estrategia de Occidente que utilizó después de la Segunda Guerra de integrarse económicamente con Japón, con Alemania, eran los adversarios de Estados Unidos, hoy son los principales aliados, yo diría, económicos. Sin embargo, China lo está usando para meterse en todos los países, generando alianzas económicas y comprometiendo el sistema, pero con las reglas occidentales. ¿Cómo ve eso? Es un evidente peligro para todo Occidente y es una situación no ya alarmante, sino lo siguiente, en gravedad. ¿Por qué? China es la mayor potencia autoritaria racional del mundo y está expandiendo sus redes de colonización económica, comercial, mercantil y generando dependencias energéticas en todo el planeta. Argentina, pero también Brasil, en Europa, en África, y no hay ningún país prácticamente que quede exento de ese, en fin, de ese telón de acero nuevo que se ha construido con pantallas de terciopelo. ¿Cuál es el problema que aporta China? Que no es una democracia. Si fuese una democracia no habría ningún problema, pero al no serlo, tenemos una dificultad añadida que va a ser que, evidentemente, a partir de la colonización económica se van a insuflar ideas políticas y apoyos inherentes a lo que pueden ser corrientes de pensamiento no estrictamente constructivas dentro de cada país. En la línea de China y de otros países fomenta el ultranacionalismo dentro de los países a los que ellos quieren intervenir económicamente. De esta manera se genera una separación, una ruptura de, bueno, coaligados posibles entre países vecinos, asociaciones regionales de estados, etcétera, etcétera. Esto debilita a los países per se y genera una mayor dependencia de lo que son las invasiones chinas. Pero esto también está ocurriendo con otros tipos de, digamos, colonización no solo económica, que es muy grave. China es uno de los países más importantes del mundo en materia energética e industrial, lo sabemos, por supuesto también las manufacturas, pero también lo es en inteligencia económica. Y ellos, la ventaja que tienen sobre nosotros es que no tienen prisa. Su cálculo no es a 10, 20 años, sino a 60, 80, 100 años. Y lo están consiguiendo. No es una crítica desde la rabia, sino es un reconocimiento estricto de lo que está ocurriendo. La guerra de Ucrania beneficia sustancialmente ese tipo de avance económico por parte oriental. Y esto es lo que tenemos que terminar lo antes posible. Esa guerra está destruyendo las bases de Occidente y, por supuesto, también de Rusia. Rusia quedará aniquilada tras la guerra. Y no le interesa a nadie que Rusia sea un país débil. Nos interesa que haya una Rusia poderosa, igual que haya una Ucrania respetada y segura en sus fronteras. Así de claro. Esta guerra civil, ¿qué es eso? Una guerra civil eslava y una guerra civil europea no es otra cosa. Es un daño enorme y un beneficio para otros ajenos a Europa y a la familia occidental, dentro o fuera de Europa. Profesor San Martín, tenemos ahora enseguida que hacer un corte, pero me gustaría dejarle planteado el interrogante para el próximo, la segunda parte de nuestra entrevista, luego de una muy breve pausa, que es la siguiente. En muchos países de Occidente hemos visto una mejora significativa en las reglas del juego económico, sobre todo tratando de evitar maniobras de lavado de dinero, corrupción, problemas de conflictos de interés, etcétera, etcétera, en función de normas como las que recomienda la OECD y otros organismos internacionales para mejorar, obviamente, el clima de negocios. Pero claro, el resultado de esto no fue el esperado, no es que hay más inversión privada, hay más desarrollo capitalista, sino que justamente por incentivos perversos, esto lo que ha generado es mayor inversión de justamente países como China o empresas locales que, como no tienen la necesidad de cumplir con esas reglas o que las evaden con mecanismos informales, terminan, bueno, con una situación incluso peor a la que teníamos originalmente, ¿no? Se autoexcluyen por un proceso de selección las grandes empresas y eso favorece el capitalismo de amigos y el incremento de la influencia relativa de potencias como, por ejemplo, China u otros países, incluso fondos soberanos de Medio Oriente, en fin,
que no tienen la necesidad de cumplir con las reglas, con las restricciones que imponen efectivamente los países occidentales. Primero, ¿usted está de acuerdo con esto? Y segundo, ¿cómo se rompe con esta contradicción, con las consecuencias negativas de esta mejora, ¿no?, curiosa de la calidad institucional? Si les parece bien, Santi, profesor San Martín, pronto regresamos luego de esta muy breve pausa aquí en Poder y Dinero por Americano Media, M790, Radio Libre Miami. No se vayan.